Ya se está grabando. Entonces, vamos a iniciar con la sesión número 9, que es inferencia estadística. Si tienen alguna pregunta justo en este tema, pregúntenme nomás, porque este tema es prácticamente la base del resto de temas. Y esto es en serio. O sea, justo este tema les pueden venir otras preguntas, ¿no? Y si vamos a ver en nuestro índice. ¿Qué es inferencia estadística? Que ya lo hice un poquito en la clase de muestreo, que es deducir lo que está pasando en la población a partir de una muestra. Estimación de parámetros, que es lo mismo. Te dan una muestra y tú vas a decir lo que está pasando, dependiendo si es una estimación puntual o si es una estimación por intervalos. Y eso se van por los intervalos de confianza. Y la prueba de hipótesis, ¿ya? Ay, no puse la fórmula de la clase pasada. Ya, perdón. Recuerden de la clase de muestreo las fórmulas más importantes, que es cuando es la muestra con medias o la muestra por proporciones, ¿no? En una se va a utilizar, este, recuerden aparte que tienen dos fórmulas en el caso de si ya te dan el total de la población o si vas a solo dar una muestra estimada, ¿no? Entonces, vamos con el primer subtema, que es inferencia estadística, que ya lo hemos visto que es elaborar conclusiones de una población a partir de una muestra. Nosotros tenemos acá nuestra población de individuos aquí, y por un muestreo aleatorio o no aleatorio vamos a sacar una muestra, ¿no? En el caso de los muestreos no probabilísticos, solo podríamos aplicar la estadística descriptiva. En cambio, si hacemos muestreos probabilísticos donde cualquiera individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido, ahí vamos a pasar a lo que es la inferencia estadística, que es ahora sí decir qué está pasando en la población a partir de un subgrupo de la población que se llama muestra, que ya lo hemos utilizado, ¿no? Entonces, la inferencia estadística va a tener dos áreas, ¿no? Una es la estimación de parámetros, que recuerden que el parámetro no es nada más que la medida que se utiliza para la población, o estimación de parámetros o estimación lo pueden decir como este, estimación del número de la población, porque nosotros conocemos los estadísticos, que son de la muestra. Estimación de parámetros es decir qué está pasando en la población a partir de nuestro estadístico, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro parámetro a partir del estadístico? Y la prueba de hipótesis, vamos a ver si va a servir para decidir si se rechaza o no la hipótesis. Entonces, a una introducción, nosotros tenemos una hipótesis alterna, que se representa como H1, y una hipótesis nula, que es H0. Lo que nosotros queremos investigar lo vamos a llamar como hipótesis alterna. Y lo que no queremos, o lo que como que está contradiciendo nuestra hipótesis alterna, es la hipótesis nula. Un ejemplo así todo rápido, la Inca-Cola es mejor que la Coca-Cola, ¿ya? Ese es mi estudio que quiero hacer. Inca-Cola es mejor que la Coca-Cola. Pero ¿qué puede pasar en mi hipótesis? Esa es mi hipótesis alterna. Mi hipótesis nula sería decir, la Inca-Cola no es tan buena como la Coca-Cola, o las dos son iguales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más o menos para ir entrando al tema. Y bueno, no es mucho que hablar acá en esta parte de inferencia estadística, solo recordar cositas que ya hemos visto hasta de la unidad pasada, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí la estimación de parámetros, que es la primera área de la inferencia estadística, que es utilizar datos muestrales para estimar un parámetro. Datos estadísticos, utilizar estadísticos, donde la estimación puede adoptar la forma de un solo punto o de un intervalo. Acá le he puesto un ejemplo que dice un investigador quiere conocer la estatura promedio de estudiantes de medicina. Entonces, mm, yo no puedo, ahora, vamos a ponerlo en ese contexto. Tengo a todos mis estudiantes de primer año, primer año. Supongamos que son 200 estudiantes de primer año. Y ahora dice que quiero conocer la estatura promedio. Como yo no puedo utilizarlo, yo no puedo hacer toda mi investigación en las 200 personas porque es demasiado, yo voy a sacar una muestra chiquita, que en este caso van a ser de 40 estudiantes. 40. Ahora sí yo puedo hacer mi muestra. Hago mi muestreo probabilístico, mi muestreo simple, sistemático, cualquiera, y ya, pues saco mi muestra. Entonces, una estimación puntual, es decir, de estos 40,
Algunos van a tener 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,69 m, 1,79 m, etcétera, etcétera, cualquiera, ¿ya? Y la cosa es, cuando te dicen estimación puntual, va a ser tomar solo un valor. ¿Pero qué valor voy a tomar yo? Voy a tomar el promedio de estos valores, o sea, la media. Voy a decir, entonces, estimación puntual es decir, el promedio de la muestra va a ser el mismo que el promedio de la población. Puede estar equivocado, recontra equivocado, porque quizás estos 40 son los más altos o los más bajitos de los de primer año, y no es lo mismo de la población. Entonces, es ahí donde yo me puedo equivocar. Por eso la estimación puntual no siempre, no es la más exacta. Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo, toma una muestra de 40 estudiantes y se obtiene una media de 1,70 m. La estimación puntual de la estatura promedio de todos los estudiantes es simplemente 1,70 m, ¿ya? Así nomás. Pero también, pero también para reducir el error de estos 40, si mi media es 70, 1,70 m, puedo hacer un intervalo, puedo hacer un rango de valores. Entonces puedo decir, el promedio de la población va a estar entre, o sea, mi intervalo de confianza va a estar entre 1,65 m a 1,75 m, ¿ya? Ahí ya reduje el rango, lo he hecho un poquito, mejor dicho, lo he ampliado el rango. Entonces he reducido el error, al error de equivocarme. Porque, por ejemplo, los estudiantes pueden tener 1,68 m de promedio de tamaño o 1,74 m. Entonces, yo ya puse mi valor, mi rango. Entonces, lo que yo quiero nomás, que mi promedio de la población esté en ese valor, en ese rango, no me importa más. Pero en cambio, si digo estimación puntual, me puedo equivocar demasiado. Entonces, para eso nos van a ayudar los intervalos de confianza y las estimaciones puntuales, en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de los intervalos, dice el investigador también quiere dar un rango donde probablemente se encuentre la media verdadera población. En este caso, un intervalo de confianza al 95% dice que es de 1,67 m a 1,73 m, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Porque ahora vamos a ver ejercicios que se va a aclarar más fácil todavía. Ya, un like, gracias. Entonces, recordemos nomás que vamos a tener los estadísticos y los parámetros para variables continuas y para variables cualitativas y cuantitativas. En el caso de los continuos van a ser variables cuantitativas. cuanti. Y en el caso de los dicotómicos, recuerden que son como que escalas de medición, donde se pueden ver por el número de resultados. En el caso de las cualitativas se pueden hacer o dicotómicas o politómicas, ¿no? En este caso vamos a nosotros querer transformar todo en dicotómico, porque así es más fácil analizar los datos. Entonces, estos son cualitativas y los otros son cuantitativas. En el caso de las cuantitativas, vamos a recordar estas variables, que en la población, que este se llama mu, va a significar la media, ¿no? En el caso de sigma al cuadrado, va a ser la desviación estándar de la población. Y solo sigma va a ser la desviación estándar. Perdón, esta es la varianza. Igualito acá. S al cuadrado es varianza y S normal es desviación estándar. Y vamos a ver los errores. Entonces, el error estándar para la población igual va a ser la desviación estándar sobre el número total de la población. Y el error de los estadísticos van a ser, el error estándar va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del total de la muestra, ¿ya? Y cuando veamos la población, cuando veamos las variables cualitativas, vamos a ver proporciones. Entonces, la proporción de la población se va a representar con P mayúscula y de la muestra con P minúscula. Esto solo es para que tengan en cuenta, no es que le vayan a preguntar de esto, ¿no? Entonces, vamos primero con los tipos de estimación, que son, recuerden que tenemos estimación puntual y por intervalo. Intervalo. Ahorita vamos a ver la estimación puntual, ¿ya? Entonces, dice que el parámetro se obtiene directamente de los valores de los estadísticos con un único valor. Entonces, si te ponen la media, ese va a ser, si este es de la media
de la muestra va a ser igual a la media de la población. Es lo que te quiere decir. Los estadísticos son introducidos en la fórmula como un estimador para obtener el parámetro. Entonces, yo voy a hacer el primer ejercicio y ustedes me ayudan con el segundo. Se desea estudiar el salario promedio anual de los profesionales de la salud en una compañía farmacéutica. Salario de los profesionales de la salud. Supongamos que son 1000 trabajadores. Se va a seleccionar una muestra de 100 personas. 100 personas. ¿No? Que se registra el salario anual con cada profesional de la salud en la muestra y se calcula la media y desviación estándar. Entonces, la media dice que es 7750 y la desviación estándar es 900. Entonces, me van a pedir, si me piden estimación puntual, ¿qué tengo que hacer? Elegir nomás el valor de la media y decir, si digo, en la muestra, el promedio va a ser 7750, en la población también debe ser 7750. ¿Está todo claro hasta aquí? Me dan un like si está todo claro. Esa es estimación puntual. Solo es un punto. Ya, gracias. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. A ver, Álvaro, ayúdame en este ejercicio. Dice, se desea estimar el salario promedio mensual de los médicos residentes en un hospital nacional. Para ello se toma una muestra de 120 médicos, una media de 6800 y una desviación estándar de 950. Si quiero hallar el promedio del salario mensual por estimación puntual, ¿cuánto sería, Álvaro? Ah, no, no sé, disculpa. Ah, ya, no importa. Tienes que, si dicen estimación puntual, es agarrar el mismo valor que tienes del promedio y decir, si en la muestra es 6800, también debe ser lo mismo para la población. Entonces, eso es estimación puntual. ¿Ya? ¿Está todo claro? Solo es agarrar el valor del promedio. Si lo quieren ver así de simple. Un like si todo está bien acá. Ya, gracias. Entonces, ahora Camila. Dice, en un hospital regional quiere determinar el costo promedio de hospitalización por paciente. En una muestra de 90 pacientes se registra un promedio de 3600 y una desviación estándar de 800. ¿Cuánto sería mi promedio en la población por estimación puntual? Ahí también sería 3600. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque solo voy a agarrar el valor del promedio y voy a decir, si mi muestra salió 3600, en mi población también debe salir 3600, ¿no? Que no pasa esto en la vida real, porque, o por lo menos en los estudios de medicina, vamos a utilizar lo que son los intervalos o los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, los intervalos nos van a ayudar a determinar, o estos van a tener dos valores, que es el límite inferior y el límite superior. Es esto, ¿ya? Donde no todos los intervalos incluirán realmente el parámetro, y eso va a ser nuestro nivel de confianza. Nosotros vamos a tener, imaginemos, acá está. Yo voy a hacer mi estudio y voy a sacar 100 intervalos de confianza, 100 intervalos. Saco, por ejemplo, 1 a 2, es lo que sea 1 a 3, sea 0,7 a 2. Saco mis intervalos de confianza, saco 100 de esos. Lo que va a decir mi nivel de confianza es que, por ejemplo, el 90% de que saco esos intervalos, el valor real del parámetro va a estar dentro de ellos. Si saco, y 10 de ellos no van a estar. Si ahora aplico el 95%, que es lo que se usa en medicina, 95 de esos parámetros que voy a sacar, que voy a hallarlos, en 95 veces de esos van a estar mi valor de la población. Y en 5 de ellos no lo voy a encontrar. ¿Ya?
Esto se quiere decir al nivel de confianza. Y si yo lo hago a 99% de confianza, que es donde se utilizan para medicamentos, 99 veces tengo que estar en lo cierto y una vez me tengo que equivocar. Por así decirlo, lo más simple posible. ¿Ya? Entonces, este, para hallar los intervalos, vamos a utilizar una fórmula que está por acá. Todavía. ¿Ya? Pero recuerden que vamos a utilizar aquí sí el error estándar, que es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra, del total de la muestra. Y no se olviden los numeritos que son una confianza al 90%, vamos a obtener un Z de 1,64. Al 95%, 1,96 y al 99%, 2,57. Esto ténganlo, memorícenlo, porque eso lo vamos a utilizar de aquí hasta la última clase. ¿Ya? Y esto se va a referir al nivel de confianza, a los intervalos. Por ejemplo, un intervalo del 90% es que 90% de todos los intervalos que saque van a estar ahí. O sea, 90% de veces que yo haga mi estudio, el parámetro real va a estar en ese rango. ¿Eso qué quiere decir? Que mi punto de corte va a ser, ¿cuánto? 1,64. 1,64. ¿Ya? Mi Z va a ser o una desviación estándar, 1,64 de desviación estándar para cada lado. ¿No? Igual en el caso del 95% y en el caso del 99%. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta cuando utilicemos las tablas T o las que lo vamos a utilizar más adelante, vamos a tener así nuestro intervalo. O mejor, lo voy a explicar después para que no se pierda mucho la relación de este tema. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos la fórmula del intervalo, que va a ser límite o límite inferior, va a ser igual a nuestro promedio de la muestra menos el nivel de confianza. El nivel de confianza va a ser dependiendo si es 90%, 95% o 99%. Ahí vamos a ver el valor de Z, ¿ya? Por la desviación estándar que nos la van a dar y el valor de N que también nos lo van a dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo restar y multiplicar todo. Y ahí acordarse de la fórmula. ¿Y cuánto va a ser el límite superior? Va a ser solo sumarle, ¿ya? Entonces, el límite inferior es restarle y el límite superior es sumarle. Estos recuerdan cómo era como los box plots, solo que un poquito la fórmula un poquito alterada, ¿no? Que uno se le resta el límite inferior de la caja y el otro el límite superior de la otra caja, ¿no? De los bigotes, mejor dicho. Entonces, el intervalo de confianza se va a representar, o ustedes lo van a ver así. Intervalo de confianza 95%, límite superior, L1 o límite inferior, o coma límite superior, ¿no? Ya dependiendo de qué valor cada uno. Por ejemplo, límite inferior 163, límite superior 172. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el primer ejercicio. Y si tienen alguna duda hasta aquí, me avisan, por favor. ¿Ya? Antes de comenzar, mejor dicho. ¿Está todo claro? Repito de nuevo, si no. Por el chat, si no me dicen que el chat no se ve. Seguro. ¿Quién dio like para preguntar? Mentira. Ya. Entonces, dice, se tiene un interés en estimar la talla media de los alumnos y se recurre a una muestra aleatoria de 36. Nuestra muestra es 36, nuestra media es 170 y nuestra desviación estándar es 20. 20. Como no me dicen cuánto es el nivel de confianza, yo voy a asumir que es 95%. Supongo que ya le han dicho también esto en su seminario de hoy y en su teoría. Así que mi Z es 95%, que es aproximadamente 1,96. ¿No? Mi valor de Z. ¿Tengo algún dato que más me da? Ninguno. Entonces voy a comenzar. Para ponernos en contexto, esta es mi población. He hecho un muestreo aleatorio. Mi muestra es de 36 alumnos. Y ahora voy a sacar un parámetro, un intervalo de confianza, para decir dónde está el verdadero valor de mi promedio. De aquí.
Entonces, voy a comenzar. Digo, están los datos. Límite inferior y límite superior. ¿Cuánto es? 170 menos 170 más. ¿Cuánto? Z, que es 1,96, 1,96. Esto por mi desviación estándar, que es 20, sobre la raíz cuadrada de el número total, que es 36. Entonces, decimos 170 menos 1,96 por 20 sobre 36. Raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto me sale acá? 163,46. Y abajo, o mejor dicho, el límite superior, me sale 176,53. Entonces, aquí tengo mis límites. Que al 95% de confianza, este, mi, mi valor de la población o mi promedio de la población va a estar en este valor. Entonces, ya tengo los límites, me falta construirlo. Intervalo de confianza del 95% es igual a 1,6346 a 1,76,53. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi intervalo de confianza. Así lo van a encontrar cuando vean no sé, pues, sus revistas, estudios clínicos, todo lo que encuentren, lo van a ver así. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de cómo construir el intervalo? ¿O de hasta aquí de alguna parte de la sesión? ¿Todo claro? Me dan un like. Si no está claro, me dicen por el chat, si no. Ya, todo claro. Ya. Entonces, vamos por partes ahora. Yanela, ayúdame en este ejercicio. Dice, en un estudio se desea estimar el índice de masa corporal promedio de adultos residentes en un distrito urbano. Se seleccionó una muestra aleatoria de 80 adultos, o sea, n es igual a 80, y se obtuvo una muestra de 26,4 y desviación estándar de 4,5. Ya me dan el nivel de confianza que es 95%. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero si me dice construya el intervalo de confianza? O Yanela, ¿qué es primero el intervalo de confianza? Yanela, ¿estás ahí? Yanela, a ver, Harold, ya corta. Sí. ¿Qué es el intervalo de Eh, confianza en este caso? 1,96. Bueno, ya lo quiero resolver, ya, no importa. Entonces, vamos. ¿Qué tengo que hacer primero? Eh, la media Ya, menos más, bueno, más menos menos, primero, más ya, menos el valor que sería 1,96 ya, por por 4,5 sobre la raíz de 80. de 80, ¿no? Ya, esos son para hallar los límites del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, vamos a ver primero. 26,4 menos 1,96 por 4,5 sobre la raíz cuadrada de 80. Esto sale límite inferior 25,41. Y el límite superior, que solo es sumarle 27,38. ¿Ya? Entonces, cuando construye ahora mi intervalo de confianza, del intervalo de confianza al 95%, va a ser 25,41, 27,38. Ya. Ahora, me pueden pedir otros datos de aquí, ¿sí? Y recuerden, te pueden dar toda la fórmula y si, por ejemplo, no me dan la desviación estándar ni me dan la muestra,
Lo que me pueden dar es el error estándar, porque al fin y al cabo el error estándar es esto. Entonces me pueden dar el promedio, me pueden dar el... O tampoco me pueden dar si quieren el Z y yo lo asumo, solo me dan el promedio y me dan el error. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. O me pueden dar, poner una serie de datos, 10 datos, y ahí yo tengo que hallar el promedio. Y quizás también la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, pueden jugar como quieran con los valores y ustedes tienen que ordenarlos ahí. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, Lenny, ayúdame con este ejercicio que dice, un estudio epidemiológico desea estimar la presión arterial sistólica promedio en adultos hipertensos. En una muestra de 60 pacientes, n igual a 60, se obtuvo que la media ha sido 135 y la desviación estándar 15, un intervalo de confianza al 95%. ¿Cuál es el intervalo de confianza? ¿O qué es lo que tengo que hacer primero? Lenny, ¿estás ahí? A ver, María José Prado, ayúdame en este ejercicio. Ah, sí. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo un minuto. Eh, Aplicar la fórmula. Ya. De la fórmula del intervalo de confianza. Recuerda que es Ujú. límite inferior y límite superior. ¿Te acuerdas de la fórmula? Sí, es la media. Ya. eh, en el caso del límite inferior es menos, ¿no? Sí. Menos. ¿Y el límite Y superior? más. Más. ¿Más qué? eh, ¿O menos qué? el Z, El Z, ¿no? ¿Y al 95% cuánto vale Z? uno coma 1, noventa y seis, ¿no? sí, 1,96. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por, Por el error. claro, por el error. Y en la fórmula de error, no te olvides que es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de el total de la N. muestra, ¿no? Que es 60. Gracias. Entonces, calculamos todo eso que es 135 menos 1,96 por 15 sobre raíz cuadrada de 60. El límite inferior nos da 131,20 y el límite superior nos da 138,79. Entonces decimos, nuestro intervalo de confianza al 95% va a ser 131,20 138,79. ¿Ya? Ese va a ser nuestro intervalo. O sea, ahí debe estar el promedio de la muestra. ¿Todo claro hasta acá? Con un like. Me da un like si está todo claro. Ya, gracias. Entonces, lo que hemos visto son intervalos de confianza, pero para muestras grandes. ¿Cuánto es una muestra grande? Más de 30. No se confundan con una población grande, porque cuando hacíamos muestreo sistemático se utilizaba para poblaciones grandes, que son más de 500. Pero en este caso, una muestra grande va a ser más de 30. Entonces, si es más de 30, puedo aplicar esta fórmula. Pero si es menos de 30, ahora sí, tengo que irme a otra fórmula que es muy parecida, donde solo va a cambiar el z por t. ¿Y de dónde ayuda el t? Bueno, lo tengo que hallar de mi tabla de t calculado o de t student, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi fórmula? Va a ser la misma. Va a ser mi promedio menos t calculado por s o la división estándar sobre el total, la raíz cuadrada del total de la muestra. Pero para hallar t, voy a ver ahora lo que va a aparecer aquí, que son los grados de libertad. ¿Y cómo se van a hallar? Va a ser el total de la muestra menos 1. ¿Ya? Entonces, si me dan muestra de tamaño 28, mi grado de libertad va a ser igual a 28 menos 1 igual a 27.
Entonces, yo voy con este valor de 27 y lo busco en mi tablita. 27 es acá. 27 grados de libertad. Y dependiendo si es a 95, 99, 90%, que lo voy a encontrar acá. Tengo, por ejemplo, 27 grados de libertad. 27. Dependiendo de cuánto sea mi valor, si es 95%, si es 90%, si es 99%, dependiendo de cuánto va a ser, voy a buscar valores. Por ejemplo, al 95%, que es acá. Abajo, cruzo acá, y es 2,05. Imaginemos que este es como mi z, que mi z me salió 2,05. Entonces, se va a llamar t, ¿ya? Y eso lo voy a reemplazar en mi fórmula. Mi media que me dan menos 2,05, que va a ser mi t, por la desviación estándar sobre la muestra. ¿Ya? Lo vamos a ver más fácil todavía con el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces nos dice, supongo que se desea estimar el peso promedio de los enfermos de hipotiroidismo en una muestra de 30 pacientes. Se encontró un promedio de 71 kilos y una desviación estándar de 5. Para el 95% de confianza, los límites del intervalo serán... Ahora, tienen acá su tabla. Vamos a ver. Si dice n igual a 30, los grados de libertad van a ser igual a 29, ¿sí o no? Entonces voy a buscar mi 29. 29, 29, 29 está acá. Entonces, pueden estar pueden estar en toda esta fila, ¿ya? Entonces, acá tengo un gráfico que me está diciendo esta distribución, pero acá hay otro que me está diciendo que es la mitad, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hallar eso? Si acá me están diciendo que tiene dos colas, que cada uno se lleva una cola y esta es otra cola, la suma de estas dos colas me tiene que dar 5%. Imaginemos que es al 95%, ¿no? Pero ¿cuánto va a valer cada cola por separado? 2,5. Traduciéndolo a lo que vamos a ver en bioestadística, que son como probabilidades, 5% es 0,05 y 2,5 es 0,025. 0,025. Entonces, si quiero trabajar o si me dicen niveles de significancia a dos colas, vamos a sumar las dos colas. ¿Y cuánto es? 0,05. Entonces busco el 0,05 y es este valor. Pero si solo quiero dar o me dan la tabla de una cola, ¿cuánto vale una cola nomás? 2,5 o 0,025. ¿Y cuánto es esto? 0,025. Entonces, voy a buscar en los dos casos mi grado de libertad 99. Voy aquí, entonces cruzo acá, ya, ese es este valor. Y si trabajo con dos colas, bajo aquí, y, me dio el mismo valor. ¿Por qué? Porque la tabla como me la pueden dar o en dos colas o en una cola va a ser solo la mitad de la otra tabla. Entonces, este, tienen que fijarse muy bien cómo le van a dar la tabla. Esta es la tabla que les he entregado por WhatsApp y es la que me han entregado a mí también el ciclo pasado para hallar los grados de libertad de la tabla T. ¿Ya? Entonces, en este caso salió 2,05. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. T, ya no Z. Bueno, Z para hallar el nivel de confianza, pero mi T salió 2,05. Entonces, vamos a nuestra fórmula, que es lo mismo. 71 más menos 2,05 por la desviación estándar que es 5 sobre la raíz cuadrada de 30. Entonces, mi límite superior van a ser 71 menos 2,05 por 5 sobre
raíz de 30. Mi límite inferior va a ser 68,12 y mi límite superior va a ser 71,87. ¿Y cómo construyo mi intervalo de confianza? Intervalo de confianza al 95% va a ser 68,12 a 71,87. Este es en el caso cuando las muestras son menos de 30. ¿Tienen alguna pregunta acá? Un like si está todo claro. Ya, gracias. Cuando es menos de 30, no se olviden que vamos a utilizar la tabla T. Entonces vamos con este primer problema. Mauricio, ayúdame con el de acá. Dice, una muestra, bueno, un hospital materno infantil desea estimar el promedio de hemoglobina en gestantes del primer trimestre. En una muestra de 25 gestantes se encontró un promedio de 11,8 y una desviación estándar de 1,2. Un intervalo de confianza al 99%. Mira, acá ha cambiado. Z es igual al 99%. Mauricio, ¿estás ahí? Hola, sí, se hace el límite inferior y superior. Ya, límite inferior y límite superior. ¿Qué más hay aquí? Recuerda que es muestra chiquita, menos de 30. Entonces tenemos que hallar en este caso los grados de libertad. Es n menos 1 para Sí, ¿y hallarlo en cuánto la sale? tabla de student. 24. 24. Exacto. Entonces vamos ahorita a los grados de libertad para el número 24. 24. Pero ¿cuál es el problema acá? Que me dicen z igual a 99, ¿no? Entonces, en la tabla de dos colas voy a tener que mi z va a valer 1, 1%, o acá 0,5%, 0,05%. Y acá en mi tabla de solo una cola va a valer 0,5 más. ¿No? Entonces, o puedo buscarlo como 1% aquí, que está acá, 1%, 0,1, o lo busco como 0,05. No, cualquiera de estos valores, dependiendo de si trabajo con una o dos colas, me tiene que dar el mismo valor. Entonces, a 24 grados de libertad, pues acá, ¿eh? Pues acá también, sale 2,80, 2,8. Entonces, mi T va a ser 2,8. Entonces, Mauricio, vamos a terminar el ejercicio. ¿Cuánto va a ser el límite inferior? ¿Recuerda que es primero? Sería la media Ya, menos el valor de t-student, ya, que es 2,80 2.80 más por, no, perdón, por 1,2, que es la por la desviación estándar, desviación sobre la raíz de n, que es 25. por 25. ¿Y cuánto da esto? Da 11,12. Y el límite superior, que es 11,8 más 2,80 por 1,2 sobre raíz de 25, es igual a 12,47. Entonces, mi intervalo de confianza al 99% va a ser de 11,12 a 12,47. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Cómo hallar para muestras pequeñas? Mau, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta para saber qué tipo de cola voy a utilizar en el problema? Ah, ya. Dependiendo de tu tabla, porque, o sea, si me dan, por ejemplo, en este ejercicio que te dieron la cola o te dieron 99% de confianza, ahí, 99. Tu error, digamos así, es, o tu Z, o lo que no estás tomando va a ser 1%. Entonces, tu 1% va a estar repartido en dos colas. Más que todo va a depender de qué tabla tienes y qué tabla te dan, ¿no? En este caso,
por ejemplo, la doctora trabajaba con una tabla a una cola. En cambio, por ejemplo, esta que nos dieron tiene las dos tablas a dos colas, ¿no? Entonces, es dependiendo, pues. Si es un intervalo de confianza, no te olvides que es un rango hasta acá, ¿no? Pero si es, ponte la tabla Z de la clase pasada, esa no tiene grado de libertad. Entonces, no vamos a tener ese problema. Solo queremos ubicar el, ¿cómo se llama? El número de Z y ver su probabilidad. ¿Ya? Mírenlo como que esta tabla T es para hallar el valor de Z y la otra tabla Z es para hallar el valor de la probabilidad. Claro que no es lo que pasa en esta cosa, pero más o menos míralo así, ¿no? ¿Está claro o Mario un poquito? Sí, Luciano, ya me quedó claro. Ya, Gracias, gracias. ya estoy. Entonces, vamos, Rubén, ayúdame en este ejercicio. Creo que es el último para pasar al caso 3, ¿no? Dice, en una muestra de 28 recién nacidos, se encontró el peso promedio de 3,2, la desviación estándar de 0,5 y me piden el nivel de confianza al 95%. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero aquí, Rubén? Límite inferior, eso. Límite Claro, sí. superior, fórmula. No te, sí, no te Ya. olvides primero mirar cuánto es el tamaño de la muestra. Ah, verdad. ¿Es menos de 30 Menor a o 30. 30? Bueno, ya, entonces, Sí, igual o menor a menos a 30. 30. Entonces, acá, ¿qué tengo que hallar? Grados de libertad, ¿no? 27. 27. Entonces, me voy a mi tabla T. Me dice primero al 95%. Entonces, mi Z es igual al 95%, o sea, 5%. Acá está. Entonces, si mis grados de libertad son 27, ¿qué fila acabo de tomar? Si trabajara a dos colas. La fila uno, Eh, 2, 3, en 4, dos 5. colas, 0,05 y en una Claro, cola, 0,025. 0,5 y acá 0,20. Pueden, pueden utilizar cualquier tabla, pero al final les tienen que dar este resultado que es 2,05. Entonces, mi T va a ser 2,05. Entonces, ya tengo todos los datos ordenados y ahora solo me falta construir mi intervalo de confianza. Límite inferior y límite superior. Díctame ahora para armar el intervalo. Díctame la fórmula del intervalo para ir armándolo. Rubén. Perdón, perdón. Perdón. Ya media, más ¿Ya? menos, el Z y, Más o menos, bueno, bueno, el en este T caso. en este caso. Ya, 2,05 por El la T desviación estándar, y ¿no? desviación estándar sobre raíz de N. Tienes 28, ¿no? Lo mismo para el límite superior, 3,2 menos 2,05, 0,5 raíz cuadrada de 28. Entonces es raíz cuadrada de 28, 3,2 menos 0,05. El límite inferior sale 3,0 y el límite superior sale 3,39. Entonces, digo, mi intervalo de confianza al 95% va a ser igual a 3,0 a 3,39. ¿Está todo claro hasta acá? Con un like. Estos son para las muestras menores a 30 o muestras pequeñas. ¿Está todo bien aquí? Ya, gracias. Entonces, lo que hemos visto han sido medias. Las medias son datos cuantitativos, pero si me dan la variable cualitativa o me dan proporciones, vamos a ver ahora el tercer caso, que son para variables cualitativas. Y recuerden que para variables cualitativas son las proporciones. No sé si recuerdan la primera clase que definíamos los parámetros y los estadísticos y había una tabla donde decía si es cuantitativo, va a ser medias poblacionales, medias muestrales, pero si es cualitativo, va a ser proporciones, ¿no? En este caso, ahora sí vamos a aplicar las proporciones.
¿no? Entonces va a ser lo mismo, pero la misma fórmula, pero en este caso vamos a utilizar P menos el valor de Z por raíz cuadrada de, y recuerden estos dos valores, P que es la probabilidad de éxito o la prevalencia o como lo quieran llamar, y Q que es una menos prevalencia o es la probabilidad de fracaso sobre el total de la muestra. Y en el caso de límite superior solo va a ser sumarlo. Entonces, voy a hacer el primer ejercicio y ustedes me ayudan en el segundo. Dice, se tiene un interés en estimar la proporción de niños desnutridos menores de 5 años en una determinada comunidad. Se selecciona una muestra de 100 niños. N es igual a 100. Y se determina que 45 están desnutridos. O sea, mi prevalencia de nutrición, mi probabilidad de éxito de que alguien esté desnutrido va a ser 45% o, como lo vemos acá en está 0,45. Entonces, no me da más valores y me quieren pedir el intervalo de confianza. Entonces yo digo, si P es 0,45, U es igual a 0,55. El Z no me lo dan, yo lo tengo que asumir que es 95%, que es igual a 1,96. Y no me piden nada más. Entonces comienzo el ejercicio. Entonces es P que es 0,45 más o menos, dependiendo, más o menos, Z que es 1,96 por la raíz cuadrada de 0,45 que es P por 0,55 que es Q sobre N que es 100. Entonces, digo, 0,45 menos, primero para el límite inferior, 96 por raíz cuadrada de 0,45 por 0,55 entre 100. Entonces, el límite inferior va a ser 0,35 y el límite superior va a ser 0,54. Entonces, cuando lo arme en este caso, no voy a utilizar, como pueden ver acá, antes utilizábamos la media, ¿no? Y los valores como que se alejaban y se acercaban un poquito a la media. En este caso, se van a alejar y se van a acercar más a lo que es la proporción, ¿ya? Un poquito más al 0,45. Entonces, mi intervalo de confianza al 95% va a ser igual a 0,35 a 0,54. Creo que es mucho más fácil trabajar con proporciones, igual en muestreo, igual en la mayoría de cosas creo que se ha visto, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Este es el caso 3. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O todo claro? Ya. Oh, claro. Entonces, Susana, ayúdame en este ejercicio, que es, se, se tiene interés en conocer una proporción de escolares que están parasitados en el colegio de San Miguel de Piura, todo, muestra de 100 escolares, se determina que 25 están parasitados, o sea, el 25%, mejor dicho, la prevalencia es 25%, 0,25. Se pide determinar el límite inferior del intervalo de confianza, que es del 90% ahora. No me dan más valores. Susana, ayúdame en este ejercicio. Me piden el intervalo de confianza. ¿Qué otro dato me faltaría acá? El valor de P de Q, que De Q. sería 0,75. Ya, muy bien. ¿Y Y Z lo puedo dejar Z, así? no, es el valor de 1,64. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Poner en la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la Sí. fórmula para el límite inferior y límite superior? El límite inferior es el valor de P menos Z por la ¿Ya? raíz cuadrada de P por Q sobre el valor de N. Por 0,75 sobre N es 100, ¿no? Y lo mismo para el límite superior, ¿no?
Entonces, lo voy a poner, 0.25 menos 1,64 por raíz cuadrada de 0.25 por 0.75 entre 100. El límite inferior sale 0.17 y el límite superior sale 0.32. Entonces, intervalo de confianza al 90% va a ser 0.17 a 0.32. Listo. ¿Está todo claro hasta acá? Me dan un like, sí, sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Álvaro, de nuevo tú. Díctame los datos que te podrían servir acá. N200, ¿Ya? el Z95 ay, y el P, es, ¿sería 0,6 o me estoy equivocando? Si te hice una muestra de 200 niños y se encuentra que 60 presentan anemia, no podemos, o sea, en este caso no lo podríamos asumir, sino tendríamos que convertirlo a porcentaje, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje real de anemia en niños, no? Dice que el total es 200 y dice que 60 presentan anemia, ¿no? Para convertirlo a porcentaje o a proporciones, sacan la mitad 100, sacan la mitad 30, 30%. Tu P es 30 y tu Q es 70. Esto es en proporciones, ¿no? O sea, en este caso la prevalencia de anemia es en 30%. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. No, espérate. No. Entonces, sí, sí. Ya. Sí está bien, ¿no? Sí. Y tu Z es 95%. Sí está bien, ¿no? Estoy bloqueando aquí. 0.3, 0.7. Ya. Entonces, ¿qué más se tiene que hacer acá? Mauricio. Luciano, disculpa, una pregunta. Cuando te dicen que 60 son los que tienen anemia, ¿no sería la proporción igual a 60? O sea, ¿no? Es que 60 son en relación a 200 niños. Ah, No ya, o te sea, estoy son diciendo que, 60, claro, 60 de 200 nomás, en claro, 60 de porcentaje. 200. Ah, ya, ya, Sí, ya. Disculpe, disculpe. Perdón, no, sí, no disculpe, te sí. preocupes. Por eso lo convertimos ahora en, o sea, buscamos su proporción, ¿no? Si 200 niños es lo voy a hacer, 200 niños son 60, 100 niños, ¿cuánto es? Estoy, número de acá. 100 por 60 sobre 200. Sí, 0,000,230. Ya listo, 30. Ya, a 30, ya. O sea, 30% de 200, ¿me entienden, no? Es la prevalencia en el caso de 200 niños a 60 enfermos es 30%. Y a no enfermos, o sea, los sanos, es 70. Entonces, ¿qué otra cosa, Álvaro? Seguimos en ejercicio. ¿Qué otra cosa necesito para armar mi intervalo de confianza? Los límites. Los límites, ¿no? ¿Puedo trabajar con el Z como 95%? No, no, sería 1,96. 1,96, ¿no? Entonces ya listo, solo me queda construir los límites, que es, P menos Z, que sería 0,3 menos 1,96 ¿ya? por la raíz de 0,3 por 0,7 sobre 200. Sobre 200, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Pero lo sumo. 6 por 0,3 por 0,7 sobre 200.
¿no? Entonces digo 0.3 menos 1,96. 0.3, 0.7 entre 200. Entonces, si mi límite inferior va a ser 0.23 y mi límite superior 0.36. Entonces, digo ahora, mi intervalo de confianza al 95% va a ser 0.23, punto y coma, 0,36. ¿Está todo claro hasta acá? Ya. En el ejercicio anterior, que me acabo de acordar, nos dan la muestra de 100 escolares y me decían que 25 están parasitados. En este caso, como 100 lo puedo tomar como mi 100% y 25 como 25%, ¿no? Ahí sí lo podía hacer directo, ¿no? Pero en el caso que aumentan la muestra, ahí ya tengo que hallar el porcentaje real, ¿ya? Entonces ahora me dicen, en una muestra de 80 gestantes se detecta que 12 tienen bajo peso. Estimar el intervalo de confianza para la proporción de gestantes con bajo peso. Entonces digo, si 80 gestantes es mi 100%, 12, ¿cuánto es? X es igual a 12 por 80 sobre, claro, 12 por 100 entre 80. 0 se va acá, 4, 5, eso por 100, 15. Entonces, el 15% de las gestantes tienen bajo peso, 15%. Entonces digo, a ver, Camila, ayúdame más acá. Si mi P es 15, Ya. 0.15, U, ¿cuánto va a ser? 0.85. 0.85. Ya. ¿Qué más necesito para este ejercicio? La Z. Z. ¿Cuánto es? En el 99 era 2,57. 2,57. ¿Necesito algo más aquí? Mm, el N es 80 y sería calcular los límites. Sí. Entonces, díctame ahora para los límites, por favor. El límite inferior era P, Ya. 0.15, menos Z, que es 2,57, por la raíz cuadrada de 0.15 por 0.85, 0.15 por 0.85 entre sobre 80. entre 80. Gracias. 0.15 por 0.85 sobre 80. Ya. 80. Entonces, mi límite superior va a ser, esperen, 0.15 por 2,57. 85 sobre 80. Mi límite superior es 0.04 y mi límite inferior, perdón. Mi límite superior va a ser 0.25. Entonces, construyo ahora mi intervalo de confianza. Intervalo de confianza al 99% va a ser 0.04 a 0,25. ¿Está todo claro hasta acá? ¿Todo claro hasta aquí? Ya. De ahora todo claro, ¿no? Porque ya no quedan más ejercicios de intervalo de confianza. Si necesitan que repita algo, si por ahí que no quedó claro, igual me dicen. O por último lo dicen por el chat. Entonces, voy a comenzar con otro punto que son los intervalos de confianza de odds ratio. Los odds ratios o odds ratios o como lo quieran llamar, van a ser medidas que vamos a encontrarnos en estudios de casos y controles, ya, que son retrospectivos, que son para comparar grupos expuestos y no expuestos, grupos que tienen enfermedad o no, ¿no? Se van a ver distintas
distintas medias o distintos indicadores en varios estudios, pero en el caso de lo que nos presentan en la teoría son los odds ratios. En el caso de, por ejemplo, estudios de corte o estudios de estudios clínicos, se van a utilizar los riesgos relativos, ¿no? Que tienen una forma muy similar a esta, pero lo que vamos a aprender ahora son en los odds ratios. No, entonces nos van a plantear, un grupo de investigadores en un hospital universitario quiere determinar si la infección por Helicobacter pylori está asociada con el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, esto es una revisión. Van a ver si las personas con Helicobacter pylori van a desarrollar o han desarrollado el cáncer gástrico, ¿no? Recuerden que casos y controles no es para establecer causalidad, sino es solo para establecer asociaciones. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo calculo mi odds ratios? Pongo sí con sí, no, no, ya. Tengo mi tabla que está ordenada. Sí con sí, primera fila, primera columna, no con no, última fila, última columna. Entonces pongo A, B, C y D. Y después uso para hacer las fórmulas. A con D y C por B. Y me sale esta fórmula que es el de odds ratios. Entonces, ustedes no van a calcular ninguna, no van a utilizar ninguna de estas fórmulas que ven aquí. Solo es para que entiendan cómo va a salir el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, quizás esta fórmula sí aprenderá que es muy cortita, pero por el resto no se tienen que preocupar. Entonces dicen 43 por 38, que es 1634 sobre 12 por 17, que es 204, que esto es igual a 8.00, ¿ya? 8.009. Entonces, pónganlo 8. Ese va a ser mi odds ratios. Entonces, si yo quisiera utilizar como una estimación puntual, mando el valor de odds ratios nomás. Pero en lo que vamos a ver nosotros ahora son intervalos de confianza. ¿Y cómo armo mi intervalo de confianza? Recuerden que ahora que la fórmula es utilizar Z, utilizar, en el caso, no vamos a utilizar medias ni proporciones, sino los ratios y el error estándar. Entonces vamos por pasos. Primero el error estándar, que es hallar la raíz cuadrada de 1 sobre todos los valores, que es, espérense, más, más, ya listo. Entonces sería la 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1, más y más. 1 sobre 43 más 1 sobre 17 más 1 sobre 12 y más 1 sobre 38. ¿Ya? 43, 1 sobre 17, pues 1 sobre 12 y 1 sobre 38. 43, 17, 12, 38. Esto me da 0.473, ¿ya? Dejémoslos con 3 decimales. Entonces, ya calculé mi error estándar. Y lo que tengo que hacer ahora es reemplazarlo en la fórmula. Entonces, primero, logaritmo natural de los ratios, que es 8. Cuando sale mi logaritmo, vamos a trabajar por partes. Esto es 2.079, ¿ya? Y digo ahora, mi límite inferior, mi límite superior. Que es mi odds ratio, que es 2.079 más 0. No, más Z. En este caso, como no me dicen cuánto es mi intervalo de confianza, mi nivel de confianza, asumiré que Z es 95%, o que es igual a 1,96. Entonces, Z es 1,96 y mi error estándar es 0.437. Entonces, más 1,96 por 0.437. Y mi límite inferior es, perdón, mi límite inferior es 1,22, 1,22. Y mi límite superior es 2,93. Ahora, ya tengo esos dos límites, pero la cosa es que yo no lo puedo dejar así porque esos están en escala de logaritmo. Ahora lo tengo que elevar o volverlo a su escala normal, ¿no? Y eso es elevando a cada límite. Entonces digo,
E elevado a este L1 lo reemplazo por el límite inferior que es 1,22 y este L2 a 2,93. Entonces, 1,22 me sale que el límite inferior ahora verdadero es 3,38 y mi límite superior es 2,93, 18,72. Entonces, abro ahora mi intervalo de confianza al 95% y digo 3,38 a 18,72. ¿Ya? Entonces, este es mi intervalo de confianza para otros ratios. Y esto me va a ayudar a, ¿cómo se llama? Analizarlo, ¿no? El otro radio me va a decir, si me sale 8, me va a decir, ah, ya, los que tienen Helicobacter pylori tienen 8 veces más riesgo de producir cáncer gástrico de los que no han tenido, ¿ya? Y esto me va a ayudar porque si el límite inferior es mayor a 1, se concluye que es un factor de riesgo. Acá pueden ver. Si el límite inferior es mayor a 1, o en general lo van a ver, si el límite inferior es mayor a 1, todo al final va a ser mayor a 1. Entonces, si en general el intervalo es mayor a 1, va a ser un factor de riesgo. ¿Ya? Tienen de 3,38 a 18,72% de más riesgo de contraer cáncer gástrico. Pero imaginemos que nuestro intervalo de confianza haya salido 0,2 a 0,9. ¿Ya? En este caso, no son mayores a 1. Entonces vamos a ver el límite superior, que al final si el límite superior es así, el límite inferior de paso que va a ser así. ¿Ya? Entonces, si el límite superior es menor a 1, se va a considerar como un factor protector. ¿Por qué? Porque ahora vas a decir, este, las personas o los pacientes tienen de 0,2% a 0,9% o de que si tienen Helicobacter pylori no hagan cáncer gástrico. O que sí hagan, pero 0,2 a 0,9, o sea, es menor a la unidad. Entonces, por eso se va a considerar como factor protector. Pero si en el intervalo está 0,2 a, no sé, 2,7, va a estar incluido el 1 entre ese intervalo. Entonces, si está el 1 incluido, este intervalo se interpretaría. Los pacientes tienen de 0,2 de contraer, o sea, no tienen tanta probabilidad de contraerlo, tienen el doble de riesgo de contraerlo, casi el triple. Entonces, si el 1 está dentro del intervalo, se va a considerar que no tiene significación estadística. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí para pasar a los ejercicios? En este caso, que es 3,38 a 18,72. Es lo mismo que esto que lo dije. Si el límite inferior es mayor a 1, como en este caso, límite inferior, se concluye que es un factor de riesgo. ¿Ya? Para este caso. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? O un like si está todo claro. Ya, gracias. Entonces, vamos a estos ejercicios. Yanela, Arribas Plata. Ayúdame en este ejercicio. Dice un grupo de investigadores desea determinar si el consumo frecuente de bebidas energéticas se asocia con la aparición de taquicardia. Se realiza un estudio de casos y controles con los siguientes resultados. O ratios 6 y su intervalo de confianza es 2,1 a 17. ¿Es un factor de riesgo o es un factor protector o no hay asociación aquí? Yanela. Mira, solo en los ratios se está indicando que tiene 6 veces más riesgo, en este caso de si tomas bebidas energéticas, te va a aparecer taquicardia. Pero ahora miremos el intervalo de confianza, que es lo que nos van a pedir a nosotros. A ver, Harold, ayúdame acá. Ya, Te decía el problema, o por la teoría, que si el límite inferior, recuerda, en el caso de si es límite inferior mayor a 1, ¿qué pasaba? Es un factor de si era mayor a 1, un factor de riesgo. factor de riesgo. Entonces, en este caso, ¿es un factor de riesgo o un factor protector? ¿O no hay significación? Es un factor de riesgo. Sí, muy bien. Gracias.
Es un factor de riesgo. Ahora, Lenny, ayúdame en ese ejercicio. Lucero. En un hospital se investiga si la vacunación contra la influenza reduce el riesgo de hospitalización por infecciones. Entonces dice que el odds ratios es 0.5 y el intervalo de confianza es de 0.3 a 0.9. Lucero, ayúdame en ese ejercicio. ¿Cómo estás? A ver, María José. María José. Sí. Ayúdame en ese ejercicio. Me dicen si el odds ratios es 0.5 y mi intervalo de confianza es 0.3 a 0.9. ¿Es un factor de riesgo, protector o no hay significación? No es de riesgo, entonces es de Sí, protector. claro, sí. Sí, muy bien. Mira el límite superior y si es menor a 1 es un factor protector. Si te dirían estimación puntual, te vas de frente a los ratios y dices, es menor a 1, es un factor protector. ¿Y cómo se interpreta esto? Dices, eh, la vacunación contra la influenza reduce el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias. O sea, si te vacunas, tienes un 0.5 menos de probabilidad, o sea, 0.5% menos de probabilidad de contraer este riesgo de infecciones respiratorias cuando estás hospitalizado, ¿no? Entonces, vamos con el último caso. Mau nos dicen el los ratios es 1.4, pero nuestro intervalo de confianza es de 0.7 a 2.9. Habría como acá una discrepancia entre nuestro intervalo. O sea, en el caso de ya como en la parte de discusión del resultado o interpretación, habría como una discrepancia si es por puntual o por intervalo, ¿no? Pero Mau, dime en este caso, Mauricio, hay ¿cómo sería? ¿Factor protector de riesgo o sería un factor, o no habría significación? Mira tu intervalo, tu límite inferior y tu límite superior. No habría. No habría significación, ¿sí o no? Sí, Porque no está habría el 1 en ese significación. rango. Ahora, si lo quieren ver de otra manera, dirías, el límite inferior, si es menor a 1, es no, el límite superior, si es menor a 1, bueno, en ese caso no se aplicaría eso, ¿no? Pero el 1 no tendría que estar. El 1 significa que no hay ni riesgo ni protección. Pero si el límite, por ejemplo, 0.7, esto significa que esto es un factor de protección, pero esto significa que es un factor de riesgo. Entonces, como que no estarían en concordancia estos dos valores, ¿no? Entonces, por eso significa que no tiene una significación estadística. ¿Todo claro hasta acá? Un like si está claro. O vuelvo a repetir algo. Ya, gracias. Entonces, vamos a la última parte que es prueba de hipótesis. Y esta prueba, como dice, se va a ver si va a servir para ver si se rechaza o no una hipótesis estadística, que también se puede llamar dosimasia de hipótesis o constancia de hipótesis. Entonces, vamos a tener dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Nuestra hipótesis alterna va a ser o unilateral o bilateral. Entonces, nuestra hipótesis alterna es lo que siempre queremos nosotros hallar, lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, la Inca Kola es mejor que la Coca-Cola. Mejor que la Coca. No. Y nuestra hipótesis nula, ¿qué va a ser? Que la Inca Kola no es tan buena como la Coca-Cola o que las dos gaseosas son iguales de ricas, ¿no? O iguales de feas, dependiendo de cómo quieran verlo, ¿no? Entonces, en este caso, si nuestra hipótesis alterna solo va para un sentido, es unilateral. Si va para... En el caso de hipótesis nula no podemos ver eso. Pero, por ejemplo, si dices, yo quiero ver este, la comparación de dos tratamientos, ¿no? Entonces, o la comparación de mujeres y hombres en el caso de sus presiones arteriales, ¿ya? Mujeres,
hombres y mujeres, ¿ya? Quiero compararlos. Entonces, para ver una comparación, necesito que sean diferentes, ¿sí o no? Entonces, si son diferentes, tiene que ser su símbolo así. ¿Y cuál sería mi hipótesis nula? Que sean iguales, ¿sí o no? Porque si son iguales, no puedo buscar algún parámetro de comparación. Pero esto de diferentes lo puedo desdoblar en dos, como que, dos situaciones. Que los hombres, en este caso, sus presiones sean mayores que las mujeres, o que las presiones de los hombres sean menores que las mujeres. Entonces, en este caso, aquí aparecen ya los bilaterales, las hipótesis alternas bilaterales, y aquí las hipótesis, bueno, en este caso bueno, no se habla de unilateral o bilateral. ¿Entienden hasta aquí cómo se halla unilateral o bilateral? Un like si está bien. Si no, ya. Entonces, vamos con los ejercicios. Rocío, ayúdame en ese ejercicio. Dice, un investigador quiere determinar si una dieta enriquecida con omega 3 reduce los niveles de colesterol. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis alterna? Si dice una dieta enriquecida con omega 3, ¿cuál sería con lo que quiero estudiar? Con lo que una dieta convencional, ¿no? Convencional. Yo voy a hacer este primer ejercicio, si no, una dieta convencional. Ay, no se actualiza, ay, convencional. Entonces, lo que quiero ver yo que es que el omega 3 como que tenga menos colesterol que una dieta estándar, o una dieta convencional estándar. ¿Y cuál sería mi hipótesis nula? Que el omega 3 o mi dieta con omega 3 tenga más colesterol que mi dieta estándar, o que los dos me den el mismo valor, ¿no? El mismo valor de colesterol. Estándar. Entonces, así se va a armar los ejercicios, ¿no? No me estoy olvidando nada. Claro que ustedes lo van a traducir como, digamos, al lenguaje de bioestadística, lenguaje matemático, pero este es más o menos para que diferencien cómo es este, una hipótesis alterna, en este caso unilateral, y en los otros ejercicios para ver cómo es una bilateral, ¿no? Rubén, ayúdame en este ejercicio. Se desea comprobar si un nuevo analgésico es más eficaz que el convencional en la reducción del dolor postoperatorio. Entonces dice, si se quiere comprobar, ya, en la reducción del dolor postoperatorio. ¿Cuál sería mi hipótesis alterna? Dice más eficaz. Bueno, El nuevo pongámosle, analgésico, más eficaz. pongámosles N al nuevo y el otro que sea convencional, ¿ya? Analgésico nuevo es N y el otro convencional es C. ¿Cómo sería mi hipótesis alterna? Más eficaz. ¿N es mayor o menor a C? N es mayor. Mayor a C. ¿Y cómo sería mi hipótesis nula? N es, o el nuevo analgésico es menos eficaz, ¿sí o no? Menos. Menos eficaz. O también, o también, ¿qué puede ser? Puede ser que sea igual de eficaz, ¿no? Igual eficaz que el convencional. Entonces, para esto nos va a ayudar las hipótesis alternas y nulas. En este caso, ¿cómo va a ser la hipótesis? ¿Bilateral o unilateral? Mira la hipótesis alterna. ¿Va a ser unilateral o va a ser bilateral? Este, Sí, no es. Cualquiera. Miren la hipótesis o sea, alterna. vi, Claro, sí. Siempre cuando te preguntan eso, solo mira la hipótesis alterna. Es como que la nula no existe. ¿Va a ser unilateral o va a ser bilateral? uní. Unilateral, ¿no?
Susana, ayúdame en este ejercicio. Dice, se quiere comparar la presión arterial entre hombres y mujeres. ¿Cuál sería mi hipótesis alterna? Susana, a ver, dame una pista. Dice, se quiere comprobar la presión. Entonces mi hipótesis alterna será, la presión de hombres es diferente a la presión de mujeres, para comparar la presión. ¿Y cómo lo puedo doblar? A ver, Susana, Valeria. Bueno, esto lo voy a desdoblar en que los hombres, sus presiones sean mayores que las mujeres o que sus presiones sean menor que las mujeres. El mismo ejercicio que había puesto en el ejemplo de el primero. Y el caso de nula es que sean los hombres igual que las mujeres. En este caso, vean ahora la hipótesis, estos son los dos resultados. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser una hipótesis bilateral, porque la hipótesis alterna tiene dos resultados, ¿ya? En el caso anterior solo tenía uno. Y ya para terminar esto decía, se quiere evaluar si un método de enseñanza produce resultados distintos al método de enseñanza. Entonces igual, nuevo método que sea diferente al resultado tradicional. Se desdobla en produce mejores resultados o produce no tan buenos resultados. Y otro de que sean iguales, ¿no? En este caso igual es una hipótesis bilateral, ¿no? Tiene dos posibles resultados. Y acá, bueno, eso lo dejan de lado, ¿no? Ahora, presten mucha atención. Si necesitan que repita algo de nuevo, lo repito, porque esta parte es muy importante que lo vean. En la parte superior vamos a tener, acá está, esta parte va a ser como que la realidad, ¿ya? Como el ojo de Dios, todo lo ve, ¿ya? Es algo que siempre va a pasar o que ya está predeterminado, ¿ya? En la existencia. Y la decisión estadística somos nosotros, simples mortales que pensamos, ¿ya? Voy a poner como- ¿ya? Los simples mortales que pensamos. Entonces, en el caso de cuando yo voy a rechazar o voy a aceptar una hipótesis nula, es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, que es lo que yo siempre voy a querer hacer, es decir, no me convence la hipótesis nula, por lo tanto yo voy a hacer lo que yo pienso, ¿no? O sea, puede decir o rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna, ¿ya? Y si dices no rechazar la hipótesis nula, es lo mismo que decir aceptar la hipótesis nula, ¿no? Porque al fin y al cabo estás diciendo no la rechazo, sino la voy a aceptar, ¿no? Y ahora, voy a ponerlo como un ejemplo muy cotidiano. El curso de fisiología, por ejemplo. Por ejemplo, decimos fisiología. Fisio es fácil. Y la otra parte sería fisio no es fácil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la hipótesis verdadera? Por ejemplo, la hipótesis nula va a ser, o mejor digamos acá primero, voy a borrar esto. Borrar esto. La hipótesis nula va a ser fisio es fácil. Fisio es, no, mi hipótesis es fácil. ¿Ya? Esa es mi hipótesis alterna. Yo digo, fisiología es fácil. Pero lo que va a pasar en realidad, que va a ser que el curso de fisiología no es fácil. Entonces, fisio no es fácil. ¿Ya? Es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, digamos, la hipótesis nula, en este caso va a ser fisio no es fácil, y la hipótesis alterna es fisio es fácil. ¿Ya? Fisiología. Entonces, si en la vida real fisiología no es fácil, pero yo dije, no, fisio es fácil, rechazo la hipótesis. No, no creo que sea difícil, si no digo es fácil. ¿Ya? Voy, me matriculo en el curso de fisiología, entro al curso y resulta que desapruebo, jalo mi pasito, parcial, todo. ¿Ya? Entonces, la cosa es que yo estuve equivocado. ¿Y en qué voy a caer? Voy a caer en el error tipo uno o en el error tipo alfa, ¿ya? O en alfa. Ahora sí digo, mi hipótesis nula es falsa. Entonces digo, fisiología es fácil, ¿ya? Ya, fisiología es fácil, ¿ya?
yo voy con la mentalidad, porque esto soy yo y esta es la realidad, ¿ya? Esta es la realidad y esto soy yo. Yo ya voy con la mentalidad, fisiología es fácil. Y resulta que sí es fácil, he tomado la decisión correcta, ¿no? De ponte matricularme en el curso. ¿Y cómo se va a representar? Por 1 menos beta. Pero esta decisión correcta también se va a llamar potencia de prueba, ¿ya? Por otro lado, en el caso de no rechazar la hipótesis nula, sino es decir, lo que dice la hipótesis nula, ¿no? Aceptarla. ¿Qué dice acá? Hipótesis nula, fisiología no es fácil. Fisio no es fácil. Entonces, digo, si fisiología no es fácil, lo cruzo y digo, voy con mi mente, en fisiología no es fácil, y de verdad no es fácil, he tomado la decisión correcta, ¿no? Que se representaría como 1 menos alfa. Pero si digo fisiología no es fácil, pucha, estoy sufriendo desde el inicio antes de empezar el curso. Pero lo que dice, o lo que ha pasado en la vida real es que en realidad sí es fácil, ¿no? No es difícil el curso. No es realidad, pero imaginemos que sí. ¿Ya? En este caso, he caído en el error tipo 2 o en beta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me puedo acordar de la tablita así fácil sin tener mucho problema así? Comienzo acá y digo, rechazar y no rechazar. No rechazar. Rechazar. No rechazar lo voy a asociar como un negativo, ¿ya? Porque el no como que negativo, no, así, ¿ya? En cambio, la parte de verdadero lo voy a asociar como un positivo, como que no es tan malo, pero falso, ya, si quieren así lo vean como negativo. Y ahí solo ponen, ¿qué ponen? Hipótesis nula, verdadera hipótesis nula, falsa hipótesis nula. ¿Y con qué van a conversar siempre? Con alfa. Si acá es alfa, acá es 1 menos alfa. Si acá es rechazar y falso, ahí van analizando cómo es. Acá es 1 menos beta y acá es beta. O por último, si quieren verlo así, el alfa siempre va a estar en contraposición al beta y los aciertos siempre van a estar en contraposición, ¿ya? Más que todo para que se acuerden a cómo hacer la tablita, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Un like, sí, gracias. Entonces, alfa y beta van a ser inversamente proporcionales, ¿ya? Eh, Después vamos a ver un par de propiedades. Dice que el error tipo 1 o el error tipo 2 va a determinar, o por lo menos alfa va a determinar una menor probabilidad de cometer el error. Si alfa es un número chiquito, el error va a ser más chiquito y yo voy a decir, ya, tengo más probabilidad de no cometer el error. Digamos que alfa es igual a 5%. En medicina, lo máximo que mi error puede ser es 5%. Entonces, si mi alfa es 5, voy a tener 5% de yo equivocarme, ¿no? Pero como es 5%, es un número muy chiquito, yo voy a correr el riesgo y voy a aceptar mi hipótesis, voy a rechazar mi hipótesis alterna. ¿Ya? En la tablita de arriba, lo vemos acá, mi alfa va a ser 5%. ¿Ya? Entonces, no sé si mi hipótesis va a ser verdadera, mi hipótesis no va a ser verdadera, pero yo voy a correr el riesgo de rechazarla. Entonces, yo voy a decir entonces lo que yo quiero. Pero en el caso de si mi alfa es ponte 50, o ya quizás un número más chiquito que sea 30 o 6% si quieren ya. Si mi alfa es solo un poquito más de 5, 6%, 5,1%, ya digo, no, ya es un poquito más de 5, no, no me puedo correr tanto el riesgo de rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, ahí invalido mi estudio, ¿no? En el caso. Y esto, como lo van a ver en los estudios, van a ver, por ejemplo, no sé, edad, la variable edad la quieren cruzar con, no sé, riesgo de caída, ¿ya? Riesgo de fractura por caída. Entonces, van a ver ustedes en los estudios que el P va a ser igual a 0,001, imaginemos, ¿ya?
este valor es menor a 5%, a 0.05. Entonces, ustedes van a decir, ah, ya, son estadísticamente significativos y por ende voy a aceptar la hipótesis. Pero, por ejemplo, si yo quiero cruzar edad con, no sé, tuberculosis, me puede salir un valor de 0.0 o un valor 0.07, ¿ya? 0.07 es mayor a 0.5. Si lo traduzco a porcentaje es 7%. Entonces, ya es un poquito más de lo que yo solo considero, ¿no? Entonces, como el error, que en este caso 7 es alfa, yo voy a decir, no me convence mucho, entonces voy a rechazar la hipótesis de que eh, a mayor edad hay más prevalencia de tuberculosis. Es más o menos lo que quiere decir este error tipo 1, ¿ya? O el error alfa. ¿Tienen alguna preguntas aquí? Lo dice, un alfa menor al nivel de significación de 5 o 1% dependiendo del caso, ¿no? Eso quiere decir si el 5%, si el alfa va a ser 5 o el p-valor va a ser de 5 a menos, lo puedo rechazar. Si es 5 un poquito más, lo tengo que rechazarle, no tengo que rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Y 1 menos alfa va a indicar el grado de confianza de la prueba, ¿ya? Esto es grado de confianza, mientras que alfa va a dar el nivel de significancia, ¿ya? Aparte, esto en medicina beta, que no se va a manejar por el investigador, pero vamos a poder calcular, porque un beta va a ser igual a 4 alfa. ¿Y cuánto es el mínimo para beta en medicina? Va a ser 80%. ¿Por qué? Porque si mi beta es mínimo 80%, significa que mi alfa, máximo mi alfa, puede ser, en la vida real, ¿cuánto es? 5%, ¿no? Entonces, si mi alfa mínimo es 5%, 4 por 5, 20. Si mi beta es igual a 20, mi potencia de prueba, esto es aparte, la potencia de prueba, potencia de prueba es 1 menos beta, va a ser igual a 0.8, ¿no? Beta es 0.2, ¿ya? Entonces, mi mínima potencia de prueba que pueda haber, por lo menos en medicina, es 0.8. Ya después puede ir aumentando un poquito más. Pero el mínimo es 0.8. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar 4 por el máximo que puede llegar a alfa, que va a ser mi beta. Y después resto 1 menos beta para la potencia de prueba. ¿Ya? ¿Todo está claro hasta acá? Un like, si está claro. Si no, lo vuelvo a repetir, no importa. Pero esto lo tienen que llevarse bien porque a partir de aquí, a partir justo de acá de los errores y de si acepto o no acepto, va a venir en los próximos temas. Y si digo en los próximos temas es de aquí hasta el tema 13. ¿Ya? Está todo claro hasta acá entonces. No tienen ninguna pregunta. Le puedo preguntar a cualquiera y me responde. No tienen ninguna duda. Ya. Voy a pasar a hacer los ejercicios. Se aplica una prueba de hipótesis y se determina que el grado de confianza de la prueba resulta 96%. A ver, Álvaro, llame en ese ejercicio. Dice que el grado de confianza de la prueba es 96%. Si 1 menos alfa es 96%, ¿qué más me dicen? Por consiguiente, estamos interesados en conocer eh, la probabilidad de cometer el error tipo 1 y la potencia de prueba, que es 1 menos beta. Ayúdame, Álvaro, en este ejercicio. ¿Cómo lo tendría que hacer? Ah, es 1 menos alfa y es el 96, ¿no? Entonces sería de 4%. Ya, 0.04, ¿no? Sí, 0.04. ¿Y cómo hay ahora la potencia en prueba, que es 1 menos beta? Ah, ¿Recuerda cuánto valía beta? Beta valía 4 alfa, ¿sí o no? ¿verdad? Entonces, si beta vale 4 alfa, ¿cuánto es 4 por
0.04. A ver, Es 0.10. 16. Sí, 0.16. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mi potencia de prueba? Restar 1 menos. 0.16. ¿Y cuánto me da? 0.84. 0.84. Entonces, es lo único que me piden. Me piden cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 1, 0.04. Y la potencia de prueba, 0.84. Entonces, Álvaro, una última pregunta. ¿Tengo que aceptar o no tengo que aceptar la hipótesis? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Eh, Creo que se rechaza cuando es menor de 5, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, sí. la rechazo. Ujú, sí. Ya, muy bien. Sí, rechazo mi hipótesis nula. Gracias. Entonces, Camila, ayúdame en ese ejercicio. Dice un grupo de investigadores realiza un ensayo clínico para evaluar la eficacia de un nuevo fármaco antihipertensivo, toda la flora que te da, y dicen, eh, para el diseño de estudio se fija un nivel de confianza, un nivel de significancia del 0.05. Según los cálculos del tamaño muestral, el error tipo A resulta ser beta igual a 20, 0.2. ¿Cuál es el nivel de confianza y la potencia de prueba? A ver, Camila, ayúdame en esta. El nivel de confianza sería 1 menos 0.05. Claro, ¿y cuánto es? Es 1 menos. 0.95. Sí, muy bien. ¿Y la potencia de prueba? Sería 0.8. 0.8. Entonces, en este caso, ¿tengo que rechazar la hipótesis nula o no? Eso sí, no entendí. Ahí, yo voy a hacer mi estudio, ¿ya? Y voy a rechazar mi hipótesis nula cuando mi error sea de 5 a menos, ¿ya? O sea, 5%. Entonces, si tengo un error de 5%, tengo el 5% de probabilidades de fallar, pero tengo el 95% de probabilidad de aceptar, de acertar en mi estudio. Entonces, en este caso, voy a rechazar mi hipótesis nula. Recuerda que el valor de alfa va siempre todos estos valores van en relación a la hipótesis nula. Pero en cambio, si yo tengo un valor de 7% ya es un poquito más del 5%, no me puedo correr tanto el riesgo de rechazar la hipótesis nula. Entonces digo, ah, ya, piña, pues, tengo que aceptarla nomás. No rechazo mi hipótesis nula. ¿Entendiste? Sí, En este caso, si es 0.05, se lo convierto a porcentaje que es 5%. ¿Acepto o rechazo mi hipótesis nula? rechazo. Rechazo mi hipótesis nula. Si fuera 6%, ¿qué tengo que hacer? Se acepta. Claro, no rechazo, ¿no? No se rechazo. Y si fuera 3%, También se rechaza. se rechaza la hipótesis nula. Ya, muy bien. No se vayan aún. Estas son las fórmulas que hemos visto que es el error estándar. Lo recordamos todavía de la parte de muestreo. Y vemos, en el caso de muestras grandes mayores a 30, se utiliza el valor de Z. En fórmulas menores a 30 se utiliza el valor de T y los grados de libertad. Y en el caso 3 es el valor de P menos el valor de Z por, no se olviden que ahora es con los valores de proporciones, ¿no? Prevalencias, proporciones y probabilidad de éxito o fracaso, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, antes de que se vayan, vamos, un poquito, sé que es un poquito tarde, pero vamos a hacer un quizzes al toque nomás. Hacer 3 segundos. Entonces, voy a compartir, voy a pasar el código por acá, por el chat. Voy a enviar o le voy a enviar el enlace por el chat mejor. Ahí. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Ahora pueden ver. Sí.
Eh, estamos, bueno, van 3 personas, como 9 en la sala. Son 3 equipos, así que vayan uniéndose más. Es por equipos también, así que si alguien no puede, me avisa por el chat de la reunión. Por último, me avisan por WhatsApp. No voy a poder iniciar sin mí. Pero la cosa es que practiquen, ¿no? Porque son preguntas de teoría. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya, somos todos. Entonces, van a tener hasta las 11:20, a 21, por favor. Entonces, son preguntas también del primer tema de la última parte del final, así que vamos a ver. La estadística inferencial permite la generalización de la información. Recuerden que esto lo vimos desde esta clase, lo vimos en la clase pasada, me parece, o en la primera también, ¿no? ¿Cuál es la característica definitoria del ensayo Bernoulli? Esto lo vimos en la primera clase, que es distribución de probabilidades. No se olviden cuándo es Bernoulli, cuándo es campana de Gauss, ¿no? Si una variable de la historia X sigue una distribución binomial. ¿Recuerden las fórmulas de la distribución binomial? ¿Cuáles son? O de la distribución normal también. ¿Qué tipo de muestreo se caracteriza por ser rápido, económico y propenso al sesgo de selección? Recuerden que hay tipos de muestreo donde... ay, ya. Hay tipos de muestreo donde no se va a extrapolar los datos. Y justo es por una propiedad de justo de esos estudios, ¿no? Según el material, el muestreo sistemático requiere que la población sea homogénea grande. Se disponga del marco muestral, que se calcula a partir para la selección de la muestra, ¿no? Para el muestreo sistemático, recuerden. La inferencia estadística se define como el proceso mediante el cual se elaboran conclusiones probabilísticas sobre una. ¿Cuál es esto? Esto lo vimos justo hoy día y también en la clase pasada. En la prueba hipótesis, el error tipo 1 o alfa se define como la probabilidad de, si pueden al toque hagan su cuadrito ahí y digan, se rechaza, no. Si en un estudio de casos y controles se calcula el odds ratios de 0,65 con un intervalo de confianza de 0,48 a 0,88. Recuerden cuando era mayor a 1, menor a 1, estaba el 1. En un intervalo de confianza del 95% para un parámetro significa que si se repitiera el proceso de muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos construidos contendrán el valor real del parámetro poblacional, porque la amplitud de un intervalo de confianza está determinada exclusivamente por el error estándar, independientemente del nivel de confianza deseado. Y la última pregunta es, si el odds ratios calculado para un factor de exposición es de 2,5 y su intervalo de confianza es de 1,8 a 3,2, se debe concluir que el factor está asociado de manera significativa con el evento de la salud, porque para determinar la significancia estadística de un ratio se verifica que el intervalo de confianza no incluye el 1. Ya, esto justo lo hemos visto. Quedan 3 minutos hasta las 11:21 para poder hacerlo. ¿Quién va ganando hoy? No puedo ver los equipos, ¿no? Nada. Suerte, suerte.
Quedan 15, no, 18, 19, 40 segundos. Marquen nomás, marquen. Ustedes pueden. 8, 29, 30 segundos. 4, 5, 36, 8, 39, 20, 19, 18. 7. Mira la tabla. ¿Cuándo nos vamos a montar? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Termina. Fin. Ya, chicos, muy bien. Un equipo de Rubén, Álvaro y Rubeo. Supongo que es Vanessa, Valeria Ortiz, ¿no? Susana. Supongo. Pero muy bien, Rubén, Camila, Álvaro. Gracias de verdad por participar en el quiz. Aún no se vayan. Vamos a resolver las preguntas. Ya. Entonces, las preguntas decían, la estadística inferencial permite la generalización de la información. Este proceso se define como estadísticos muestrales a parámetros poblacionales. ¿Por qué? Porque al final la inferencia es decir qué es lo que está pasando o cuál es tu estadístico y verlo a tu población o a tu parámetro, ¿no? Por eso es de estadísticos a parámetros. ¿Cuál es la característica definitoria del Cybernoodle? Es que se pueden conducir a uno de dos resultados posibles y mira, mutuamente excluyentes. ¿Ya? En el caso de si la variable x, pendejos. Si la variable aleatoria x es una distribución binomial, ¿cuál es la fórmula para calcular su desviación estándar? Recuerden que la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por p por q o 1 menos p. Esta es la fórmula de la media y esta es la fórmula de la variante. No se equivoquen. ¿Qué tipo de muestreo se caracteriza por ser rápido, económico y propenso al sesgo de selección, lo que impide la extrapolación de datos? Sabemos que todos los no probabilísticos son muy económicos, son rápidos y no se pueden extrapolar. ¿Por qué? Porque no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Entonces, por eso es no probabilístico. El resto todos son muestreos probabilísticos, aleatorio simple, estratificado, sistemático. El otro tipo era conglomerado, ¿no? Según el muestreo sistemático requiere que la población sea homogénea grande que disponga el marco muestra, que se calcula para la selección de muestras. Recuerden que una cosa es la fórmula de muestreo y la otra es ya cómo seleccionar la muestra, ¿no? Entonces, en el caso de la proporción esperada, la desviación estándar, estos eran para calcular el tamaño de muestra, pero para ver el muestreo sistemático y cómo seleccionar la muestra, por lo menos aquí, necesitamos el intervalo de muestreo, que es dividir el total de la población sobre el número total de la muestra, ¿no? Un punto de arranque para cada individuo de la muestra no es algo que necesites calcular, sino es algo que literalmente puedes elegir al azar, ¿no? Algo que esté dentro de tu intervalo. La inferencia estadística se define como el proceso mediante el cual elaboran conclusiones probabilísticas sobre una población, ¿no? Vas a decir algo de una población a partir de una muestra, ¿no? Valiéndose de la información extraída de una muestra, ¿no? Aquí no ves cosas de la muestra, ves de la población. Tampoco de hipótesis nula. No vas a ver sobre varianzas muestrales, sino sobre, podría decir quizás, estadísticos o parámetros varianzas poblacionales. Bueno, acá sería utilizando la varianza, si hubiera querido, ¿no? Y estimación por punto tampoco se haga, ¿no? En la prueba hipótesis, el error tipo 1 o alfa se define como la probabilidad de. Recuerden que tenían que hacer su tablita, ¿no? Es decir, verdaderos y falsos y rechazar y no rechazar. Entonces, si te dicen error tipo 1, ¿qué era? Era verdadero y rechazar la hipótesis nula. ¿Qué decía ahí? Rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Entonces así sacabas tu cuadrito, ¿no? Si querías hacerlo, podías hacerlo así imaginario o ya si quieres podías hacerlo en tu papel, ¿no?
Entonces después dice, si un estudio de casos y controles se calculen los ratios de 0.65 con un intervalo de confianza del 95%, ¿cuál interpretación estadística y epidemiológica correcta de este hallazgo? Recuerden que un odds ratios o un intervalo de confianza de un odds ratio que sea menor a 1 en general, va a ser un factor protector. Entonces, y sí va a existir una asociación significativa, obviamente, ¿no? Entonces, existe una asociación significativa y el factor estudiado actúa como un factor protector. Si es un intervalo de confianza del 95% para un parámetro, significa que si se repite un proceso de muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos construidos contraen el valor real del parámetro poblacional. Recuerden que la definición exacta de los intervalos de confianza es que tú vas a crear bastantes intervalos de confianza, imaginemos 100 intervalos de confianza, y el 95% de los intervalos que tú has creado, mínimo van a tener ahí el parámetro poblacional. En 5 te puedes equivocar, ¿no? Entonces, premisa verdadera. La amplitud del intervalo de confianza está determinada exclusivamente por el error estándar. Recuerden que, bueno, esto es falso porque la amplitud de los intervalos de confianza o los límites van a estar dados por la media, por el error estándar y por el valor de z, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces, premisa verdadera y razón falsa. Entonces, la última, sí, es la última. Error ratios calculado por un factor de exposición de 2.5. Su intervalo de confianza es del 95%, es de 1.8 a 2.3. Ya hasta ahorita, se debe concluir que el factor está asociado de manera significativa con el evento de salud. Si decimos es un factor protector, perdón, es un factor de riesgo en este caso, pero sí está asociado de manera significativa. ¿Cuándo no está asociado de manera significativa? Cuando es menor a 1. Pero como es mayor a 1, podemos decir que sí hay asociación. Porque para determinar la significancia estadística en unos ratios se verifica que el intervalo de confianza no incluye el valor a 1, el cual indica la ausencia de asociación o efecto, ¿no? Entonces, en este caso, primero te está diciendo que sí es significado, sí hay significación. Y en la razón te está diciendo cuál es el motivo por la que hayas asociación. Entonces, en este caso es premisa verdadera y razón verdadera con relación. Entonces, estas son todas las preguntas. No se vayan de nuevo. Voy a volver a compartir PPT. Entonces, bueno, estas, como dije, estas son las fórmulas. Tómenle captura. Ese es el quizzes que han jugado ahorita. Que es para. Ahí tienen, creo que tienen acceso libre. Todo lo que quieran, todos los límites. Me parece que. Y si tienen algún problema con volver a intentarlo, me avisan nomás para activarlo. Y como siempre, he comunicado de que la asesoría por pares, este es su canal de Instagram, su Instagram, perdón, y su canal de YouTube, donde se van a subir todos los videos. Canal de Instagram, donde pueden encontrar bastantes ponencias. Recuerden que esto es auspiciado por Socios MP y Scomi de Socios MP, que les van a dar puntos de intercambio si están en toda la asesoría, si completan bien sus pretest, post-test y hacen todo adecuadamente, ¿no? Bibliografía y gracias. Bueno, chicos, gracias por estar en la asesoría de hoy también. Así que nos estamos viendo. ¿Tiene alguna duda antes de irse? ¿O todo está claro?